Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de árboles, de estructuras de datos enlazadas no lineales. Habíamos estado trabajando con estructuras de datos enlazadas lineales, en concreto con la lista, ¿verdad? ¿Os acordáis? La característica principal de una estructura de datos enlazada lineal es que los elementos que la forman ocupan una posición y, excepto el primero y el último, todos tienen un siguiente y un anterior, ¿vale? Es la característica de una estructura de datos enlazada lineal. Pero hay muchas situaciones en donde necesitamos trabajar con unos datos que por naturaleza no tienen una estructura lineal. Entonces, para eso están las estructuras de datos enlazadas no lineales. La más general serían los grafos, que creo que habéis visto algo de ello en álgebra, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar con otra estructura diferente a los grafos, que es de la familia de los grafos, que es más restrictiva que un grafo, que se llama árbol, ¿bien? Y que nos va a permitir trabajar con modelos de datos en los que haya algún tipo de relación de parentesco o relación jerárquica. Por ejemplo, ejemplos de modelos de datos que cumplen esa relación, que tienen esa relación. Un árbol de familia, o la estructura piramidal de una empresa, que está el jefe, luego hay varios directivos, debajo varios empleados, ¿no? Pues además de este tipo de ejemplos que rápidamente podemos ver que constituyen una estructura arbórea, en programación y en ciencias de la computación, lo que es en sí la propia representación de árboles se utiliza para muchísimas cosas, y además cosas bastante importantes. Nosotros en la asignatura vamos a dar una pincelada solo de árboles, pero espero que sirva para que cogáis la base para segundo, en donde realmente profundizaréis mucho en el trabajo con árboles. Entonces, un árbol está formado, igual que un grafo, está formado por nodos y aristas que unen esos nodos. Lo que pasa que en un árbol normalmente designamos uno de los nodos, lo marcamos de forma especial y decimos que ese nodo va a ser la raíz. En este dibujo que veis aquí de árbol, veis que hay nodos, que son los círculos, veis que hay aristas, que son las flechas, y este nodo en concreto es el que yo he elegido para que sea la raíz del árbol. El hecho de elegir un nodo como raíz, lo que implica es que a partir de ese momento podemos hablar de dirección en las aristas. Podemos hablar de aristas que van hacia la raíz o aristas que van desde la raíz hacia afuera. Es decir, le da el carácter de direccional, porque los grafos pueden ser grafos direccionales o no. Y para que sea un árbol, no solamente tiene que haber un nodo que consideremos la raíz, sino que también se debe cumplir otra característica importante, y es que entre cada pareja de nodos solo debe haber un camino posible, es decir, una secuencia de nodos unidos por aristas. Si os fijáis, pues entre el 1 y el 6 el único camino posible es este, ¿sí? Y entre cada par de nodos solo hay un camino posible, ¿vale? Fijaos que la idea de dirección en las aristas, ya sea hacia abajo o hacia arriba, es decir, hacia la raíz o desde la raíz, nos va a llevar directamente a hablar de nodos que tienen hijos o a padres de nodos. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que de este nodo salen dos aristas que van hacia sus hijos, y que estos nodos, a su vez, tienen en común un padre, ¿vale? En un árbol, cada nodo va a tener un único padre, excepto la raíz, que es huérfana. Pero todos los demás nodos tienen un solo padre. No puede ser que haya un nodo con más de un padre, si no, no sería un árbol, sería un grafo. Sin embargo, un nodo sí que puede tener 0, 1 o más hijos, ¿de acuerdo?
Fijaos que con esto ya empiezo a adentrarme en lo que es la terminología, la forma de nombrar las diferentes partes de un árbol y las características de un árbol, y vamos a seguir explorándolas. Pero os dais cuenta que por lo familiar que tiene o por la semejanza que tiene con un árbol genealógico, un árbol de familia, pues muchos de los nombres y términos que vamos a usar aquí pues proceden de esa misma terminología. Hemos empezado ya hablando de padre y de hijo. Lo único que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a definir los términos de tal manera que luego podamos utilizarlos en un programa, podamos utilizarlos al programar. Porque cuando yo como persona veo el dibujo del árbol y os pregunto, que a vosotros que también lo estáis viendo, quién es el padre del nodo que tiene un 7, pues básicamente lo miráis y tenéis la solución, es el 2. Pero cuando esto hay que programarlo, tenemos que tener alguna manera, un algoritmo para poder averiguarlo. Entonces, la idea de padre sería aquel nodo que está en primer lugar en el camino que une al nodo que me dan con la raíz. Me dicen, ¿quién es el padre del nodo que tiene un 1? Pues solo hay un camino que una a ese nodo con la raíz. El primer nodo en ese camino será el padre, el 7. Esta forma de definir la idea de padre sí me sirve para luego ser capaz de escribir un algoritmo, un programa que encuentre al padre o que encuentre al hijo o que haga todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende la idea? Por otro lado, no lo he dicho al principio, pero estáis viendo el dibujo, la forma en la que yo he dibujado el árbol, que es la habitual, y he puesto la raíz arriba y las ramas que van creciendo tienden hacia abajo, cuando eso es lo contrario de un dibujo de un árbol natural, ¿no? De un árbol con tronco de verdad de madera y con hojas verdes. Pero así es como se suele dibujar, ¿vale? Dibujamos los nodos con círculos y ponemos dentro el valor, porque los nodos de un árbol normalmente tienen un valor. No hago un árbol simplemente por hacer el dibujo, sino para guardar información, y la información va en cada uno de los nodos. Algunas veces incluso se le pone una etiqueta a cada nodo para poder identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la idea de árbol, la idea de nodo, la idea de arista, todo esto lo hemos visto ya, la idea de raíz, qué es un nodo intermedio y qué es un nodo hoja. Hombre, a simple vista pues se ve. Nodo intermedio es el 7, ¿es un nodo intermedio? Parece que sí, ¿no? Es sensato solo con la palabra intermedio. Pero si tuviéramos que definirlo más concretamente en términos que yo puedo utilizar luego en un programa, ¿cómo definiría un nodo para identificarlo como intermedio? ¿Qué diferencia un nodo intermedio de uno que no es intermedio? El nodo intermedio es el que tiene al menos un hijo, ¿vale? Y un nodo hoja será el que no tenga ningún hijo. ¿Bien? Camino. Del camino hemos estado hablando ya y hemos dicho que es pues una lista o una secuencia de nodos por los que se pasa para ir de un nodo a otro. Entonces, para ir del nodo 1 al nodo 11 paso por el 7 y el 6. ¿Cuántos saltos tengo que dar para ir del 1 al 11? 1, 2 y 3 saltos, ¿vale? El camino lo componen 4 nodos si incluimos el origen y el destino, pero el número de saltos es 1 menos, que corresponde con el número de aristas, ¿de acuerdo? En un camino el número de aristas es 1 menos del número de nodos que lo componen, ¿ok? Y ya hemos definido antes incluso la idea de padre en términos más programáticos, ¿no? Más algorítmicos. ¿Cómo definiríamos la idea de hijo? Pues es un descendiente, ¿no? Es uno de los nodos que enlaza. Sí. Los hijos de un nodo son los primeros nodos en cualquier camino que vaya de ese nodo a alguna de las hojas que esté por debajo suyas. ¿Sí? Lo que pasa es que para eso tendríamos que haber hablado primero de descendiente y ancestro. Esto lo tengo que reordenar. ¿Qué es un descendiente y qué es un ancestro? Pues un descendiente es cualquiera de los nodos al que se puede alcanzar partiendo
desde un nodo en concreto y siguiendo el orden natural de las flechas, la dirección de las flechas, desde la raíz hacia afuera. ¿Ok? Y el ancestro es cualquier nodo que está en el camino que une al nodo que estoy buscando con la raíz. Los ancestros de 6 pues son todos los nodos que aparecen en el camino que une a 6 con la raíz, que en este caso pues será 7 y el propio 2, que es la raíz. ¿Sí? Descendiente, todos los nodos que van desde 1 hasta alguna de sus hojas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Cuando hablamos de altura y profundidad, ¿a qué nos referimos al estar trabajando con árboles? Pues la altura va a ser la distancia, más o menos, la distancia, informalmente sería la distancia desde el suelo, si consideramos que el suelo está aquí abajo, aunque la raíz la pongamos arriba, si consideramos el suelo abajo será la distancia hasta ese nodo. En términos algorítmicos va a ser la longitud del camino más largo entre un nodo y cualquiera de sus descendientes. Esa es la altura de ese nodo. La altura del nodo 7 será la longitud del camino más largo que una a 7,1, a 7,6, a 7,5 y a 7,11, que son todos los descendientes de 7. La longitud del camino más largo. En este caso pues será 1 y 2, porque tengo ese 1 y 2 por este lado y 1 por este. ¿Vale? Y profundidad es lo contrario, es la distancia del camino o la longitud del camino que une a ese nodo con la raíz. Empezando por arriba, que es la raíz, cuántos saltos tengo que dar hasta llegar al nodo del que quiero calcular su profundidad. ¿Sí? La altura y la profundidad al final lo que nos vienen a determinar son los diferentes niveles del árbol. Podemos hablar de que este es el primer nivel o el nivel 0, depende de cómo lo queramos mirar, y este es el siguiente nivel, y este es el siguiente nivel, y este es el siguiente nivel. ¿Vale? Muy bien. Los árboles los podemos definir de forma recursiva. Vimos la recursividad el otro día y los árboles se pueden definir de forma recursiva porque podemos decir que un árbol es un nodo o un nodo que tiene como hijos a otros árboles, que también les podemos llamar subárboles. Fijaos que esto de aquí, si lo veo de forma aislada, es un árbol, y esto de aquí también es un árbol si lo veo de forma aislada, y el extremo es que esto solo también es un árbol. Una hoja sola es un árbol. Entonces un árbol es una hoja o un nodo que tiene como hijos a otros subárboles. De hecho, la idea de la recursividad va a aparecer en muchos sitios a partir de ahora. En todo lo que hablemos de árboles va a aparecer la recursividad, porque casi todo lo vamos a poder solucionar aplicando recursividad, pero de forma eficiente. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos que la recursividad muchas veces la podemos aplicar y nos crea ineficiencia? En este caso, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones vamos a poder aplicar la recursividad y además va a ser eficiente. Y en otros casos va a ser difícil no aplicar recursividad. Siempre es posible solucionarlo sin recursividad, pero utilizando una estructura de datos adicional que sería una pila, ¿vale? Eso no lo hemos visto, pero creo que lo podéis entender. La idea de pila la entendéis. Bien, pues la recursividad usa una pila del sistema. Si la uso yo directamente en mi programa, voy a obtener los mismos resultados. Vale, pues todo esto es en lo que tiene que ver con terminología y el concepto básico de un árbol. Fijaos que aquí tengo un árbol en el que cada nodo tiene uno, ninguno o dos hijos. Atendiendo al número de hijos que como máximo puede tener cada nodo de un árbol, si es que queremos definirlo así, si es que queremos limitarlo de esa manera, pues se puede hablar de, y ahora vuelvo a ese ejemplo, se puede hablar de árboles binarios o enearios, ¿vale? Los árboles binarios serán aquellos que solo tengan como máximo 2 hijos por nodo, y los árboles enearios tendrán como máximo n hijos
por nodo, ¿vale? Pero aquí tengo una serie de ejemplos por si no os ha quedado suficientemente claro lo otro. Si os ha quedado suficientemente claro, los saltamos. ¿Veis claro que el nodo que tiene un 1 es una hoja? Por ejemplo, porque no tiene ningún hijo. ¿Veis claro que el nodo que tiene un 2 no tiene padre? Es el único que no tiene padre, es la raíz, ¿vale? La altura del nodo que tiene un 5, 0, porque no tiene nada debajo, ¿de acuerdo? La altura del nodo que tiene un 6, 1, ¿ok? La altura hemos dicho que es la longitud del camino más largo que une un nodo con cualquiera de sus descendientes. Ahora, si yo tuviera que calcular la altura de un nodo, ¿cómo procedería de forma algorítmica? Calculo primero la longitud a todos los descendientes y luego veo cuál es el máximo. Pero ¿cuáles son todos los descendientes? Porque si el nodo para el que estoy calculando la altura tiene 2 hijos y esos pueden tener 2 y 2 y 2 y 2, esto puede crecer exponencialmente, ¿verdad? Entonces, una forma de definir la altura que nos va a permitir hacer el cálculo muy fácil es con recursividad. Si yo defino la altura como 1 más la altura del mayor de los hijos, esto es una definición recursiva porque en la propia definición incluyo la palabra altura. Entonces, lo único que me faltaría sería un caso base para ser capaz de programar esto con una función recursiva. ¿Cuál sería el caso base? El caso más sencillo, la altura más sencilla, 0 de un árbol que no tenga nada, ni siquiera nodo, o un nodo que no tenga ninguna hoja, ningún hijo. Un nodo hoja, su altura sería 0. Entonces, si yo tengo esto en cuenta, luego, más adelante en la clase, veremos cómo escribir una función recursiva para calcular la altura, ¿ok? Y como eso se puede hacer con todas las funciones, ¿vale? De hecho, es un buen ejercicio que os sentéis y digáis, venga, ¿cómo calculo la altura? ¿Cómo calculo la profundidad? ¿Cómo calculo si un nodo es padre de otro? Bien, de forma recursiva y de forma iterativa, si queréis intentarlo también. ¿De acuerdo? Si nos centramos en los árboles binarios, para empezar, hasta ahora lo que hemos estado hablando es del concepto de árbol, de sus propiedades como modelo matemático, ¿vale? Pero vamos a pasar ya a intentar implementar esto. Si yo quiero utilizar una estructura de datos que me represente un árbol, como el que estamos viendo, un árbol binario, ¿cómo lo puedo hacer? Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? De hecho, con estructuras enlazadas, que es la forma que vamos a ver, es una de ellas, pero se puede utilizar también un array para modelar un árbol. Cada forma de hacerlo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Creo que veis claro que si utilizo un array, sea como sea, ahora mismo no estamos explicando cómo hacerlo, pero si utilizo un array para representar un árbol, el número máximo de nodos estará limitado por el tamaño del array, lo represente como lo represente. Mientras que si utilizo una estructura enlazada, no tengo esa limitación de tamaño. Ventajas de utilizar el array: puedo acceder rápidamente con los índices. Bien. Ventajas de la estructura enlazada: no tengo la limitación de tamaño. Cuando voy a resolver un problema, tengo que pensar en todas las características que pueda del problema, cómo voy a acceder a los datos y elegir la mejor estructura posible. En segundo estudiaréis bastante más de esto, ¿vale? Estudiaréis mucho más sobre eficiencia y muchas otras estructuras de datos con las que podréis elegir de una forma más adecuada según el problema. En nuestro caso, en esta asignatura, en lo que nos vamos a centrar es en cómo hacer de forma sencilla una implementación de árbol binario y después de árbol lineario utilizando estructuras enlazadas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, yo voy a representar en mi programa cada uno de los nodos del árbol utilizando una estructura que tenga como mínimo 3 partes, 3 campos. Un campo en el que guardaré la información que cada nodo tiene que almacenar, que será del tipo que yo quiera. Si quiero hacer un árbol que guarde números enteros, pues el campo este será de tipo entero. Y un par de campos que me van a permitir establecer
la jerarquía o la relación de parentesco. Me van a permitir indicar que este nodo tiene como hijo izquierdo a este otro nodo y como hijo derecho a este otro nodo. Y fijaos que lo llamo izquierdo y derecho. En un árbol binario hemos dicho que el límite por nodo, el límite de hijos por nodo es 2. Pero además, la semántica que se le suele dar a los árboles binarios nos dice, o consiste, mejor dicho, en que vamos a considerar que ciertos nodos son los izquierdos y ciertos nodos son los derechos. Y tienen esa etiqueta. Este es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho. ¿Vale? Incluso aunque un nodo solo tenga un hijo, tendremos que elegir. Y ese será o el izquierdo o el derecho. No será el hijo. ¿Vale? Será el izquierdo o el derecho. Entonces, en mi representación lo voy a hacer de esa manera. Voy a tener un campo que me permitirá enlazar este nodo con el nodo que sea su hijo derecho y su hijo izquierdo, y este campo para el hijo derecho. ¿Vale? Si soy capaz de representar esta estructura de datos, solo con esto ya tengo capacidad para almacenar cualquier árbol binario de cualquier tamaño. Bien, porque esto va a crecer indefinidamente o podrá crecer indefinidamente. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Vamos al código. Venga, entonces, si yo quiero hacer un programilla en el que pueda trabajar con un árbol binario, me voy a tener que definir una estructura que la voy a llamar nodo, igual que hicimos con las listas. Y dentro voy a poner un campo para guardar los datos, que lo voy a llamar dato, y el tipo ahora mismo me da igual, ¿no? Pero podemos poner entero, un árbol que va a guardar enteros en sus nodos. Lo importante es que pongamos aquí la forma de enlazar con los otros nodos de la estructura. Entonces, para eso ya vimos que poníamos struct nodo de nuevo y un puntero. ¿Cómo lo llamo? Pues hi de hijo izquierdo, por ejemplo. ¿Vale? Me lo apunto aquí, por si acaso, que no se me olvide. Y el otro será hd de hijo derecho. ¿De acuerdo? Solo con esto ya tengo una estructura capaz de representar cualquier árbol. Si quiero manejarla de una forma un poco más cómoda y además darle cierta semántica de lo que estoy haciendo, que son árboles, pues puedo usar typedef para inventar un nuevo nombre para la estructura nodo que sea árbol. ¿Vale? Perdón, para punteros a estructuras nodo. La palabra árbol representará un puntero a una estructura nodo. ¿Por qué? Pues porque un árbol puede ser una hoja sola, un nodo solo, o puede ser un nodo del que cuelgan más subárboles, otros nodos con otros nodos con otros nodos. Entonces la palabra árbol me está identificando claramente el árbol que yo quería hacer. ¿Vale? Entonces, antes de seguir haciendo este árbol aquí, vamos a ver un ejemplo concreto de árbol binario. Esto nos ha servido para identificar un poco la idea de cómo implementarlo, pero vamos a ver un ejemplo concreto. Esto es un ejemplo de árbol binario, de árbol de decisión, ¿vale? Una estructura de datos que se utiliza para tomar una decisión en función de una serie de respuestas a una serie de preguntas. En concreto, esta es para un juego que no sé si habéis jugado alguna vez, que es un juego en el que el ordenador te va haciendo preguntas e intenta adivinar el animal o la planta o el mineral o lo que sea que tú estás pensando. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues te va haciendo preguntas binarias que solo pueden ser respondidas con sí o con no. Y según lo que tú lo contestas, pues se va yendo por una rama o por otra del árbol, hasta llegar a un nodo hoja, un nodo que ya no tiene más hijos. Y en ese nodo hoja lo que tenemos no es una pregunta, sino una respuesta. Con esta información que yo tengo en este árbol, el conocimiento que yo tengo es que algo carnívoro y con rayas es un tigre. Algo carnívoro sin rayas es un león, y cualquier cosa que no sea carnívora y que tenga plumas será un pato o una vaca, podríamos poner, ¿no? Aquí podríamos haber puesto pato directamente. Algo que no sea carnívoro será un pato, por ejemplo. Es un árbol pequeño y por lo tanto tiene poco conocimiento,
pero esto puede ir creciendo. Y es muy fácil hacer un juego en el que partimos de un solo nodo, con un solo animal, por ejemplo, y conforme vamos preguntándole al usuario y va fallando el programa, cada vez va haciendo que el árbol sea más grande, más complejo y, por lo tanto, teniendo más conocimiento de más animales diferentes. Entonces, si yo quisiera crear este árbol en memoria, en mi programa, para luego poder jugar el juego solo con esta información, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, ¿de qué tipo sería el campo de datos? Un string, una cadena, un char solo no, una cadena, porque tenemos que guardar ahí una pregunta o un nombre, ¿ok? Vale. Bueno, ponemos aquí y en lugar de entero ponemos char asterisco, ¿vale? Podríamos poner aquí esto si le damos un tamaño fijo, ¿de acuerdo? Pero si le damos un tamaño fijo, cada nodo va a ocupar los 80 bytes de esa cadena más los 16 bytes de los punteros, más el relleno que falte hasta completar algo que se alinee directamente con la memoria. Es decir, ocupará mucho espacio cada nodo y es posible que no necesitemos 80 letras para cada pregunta o cada nombre. Entonces, por eso mejor ponemos un puntero y haremos que se copie solo, se utilice solo la memoria justa para lo que queremos guardar. Usaremos memoria dinámica para conseguirlo. ¿Vale? Ya tengo mi estructura que representa todo el árbol de decisión y ahora tenemos que ir creándolo. Entonces, yo quiero crear el árbol. ¿Cómo empiezo a crear el árbol? Necesitaré tener una variable, por lo menos, que almacene el árbol. Pero, ¿qué es el árbol? Si yo quiero tener control sobre todo el árbol completo, ¿qué es lo mínimo que tendría que tener yo? Una cabecera que luego de esa cuelgue todo lo demás. La raíz me sirve de cabecera. La dirección del nodo, que es la raíz del árbol, me permite manejar todo el árbol completo. ¿Vale? No necesito una cabecera extra. En este caso todavía no. Simplemente estamos manejando la estructura de datos suelta. Entonces, si yo tengo la raíz, tengo todo el árbol. Bueno, pues creo una variable de tipo árbol que llamo raíz y que le puedo dar qué valores admite el tipo árbol. Direcciones de memoria, ¿no? En concreto, direcciones de estructuras nodo. Como no tengo ninguna, puedo ponerle null, que es la única dirección que conozco válida cuando no tengo otra cosa que poner. Pero si quiero crear de verdad el nodo raíz, ¿qué necesito hacer? Un malloc, reservar memoria para ese nodo entero. Entonces a raíz le voy a asignar el resultado de malloc. ¿Cuánto tamaño necesito? El tamaño de la estructura nodo. ¿Sí? Correcto. Como estoy usando malloc, necesitaré stdelete. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo reservado memoria para un nodo completo y raíz apunta a esa memoria. Para rellenar los campos uso raíz flecha, dato y le asigno lo que yo quiera. Raíz flecha hijo izquierdo, le asigno lo que yo quiera. Raíz flecha hijo derecho, le asigno lo que yo quiera. Y así tendré completo mi nodo. ¿Qué pongo como hijo izquierdo y como hijo derecho? Ponemos null porque de momento no tenemos nada más que poner. ¿Ok? Y como dato, si yo quiero poner aquí carnívoro, podría poner carnívoro así. No, así no me deja hacer que lo haga. Eso me deja hacerlo en una inicialización. Cuando estoy declarando una variable que es de tipo char, aquí sí puedo poner una cadena literal, pero luego ya en el código no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para que dato apunte a una cadena? ¿Os acordáis de la función strdup? Que cogía una cadena que le pasábamos como parámetro, contaba el número de letras, reservaba memoria dinámica para ese número de letras más una marca de fin y copiaba el contenido. Nos devolvía la dirección de la primera letra y ya lo teníamos hecho. Pues esa es la función strdup. ¿Sí? La función strdup está en la biblioteca
de string.h, ¿vale? Ojo, cuando estamos haciendo esto, estamos reservando memoria dinámica, por lo tanto en algún momento habrá que liberarla con free, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo mi primer nodo, el nodo raíz creado. Ahora, ¿cómo creo los siguientes? ¿Cómo creo estos? Pues tendré que hacer algo parecido, ¿no? ¿Podría hacer esto? Y repetir aquí lo mismo que he hecho con malloc, con stredup, pero en lugar de carnívoro pondría rayas, pondría nulo y nulo, eso lo puedo hacer, ¿sí? Y cuando vaya a hacer este y este y este, al final voy a ir repitiendo todo el tiempo lo mismo, ¿no? Muy bien. Podemos hacer una función que nos devuelva una hoja, ¿verdad? Si nos devuelve una hoja, ¿qué tipo devuelve? Si yo la llamo hoja nueva, por ejemplo, ¿qué devuelve? Árbol. Aunque sea una hoja también es un árbol. Y el único parámetro que yo pondría aquí sería el dato que yo quiero que contenga dentro, ¿no? El texto que yo quiero que se copie dentro. Bueno, pues cojo esto de aquí, lo copio aquí, pero lo voy a llamar ouch, ¿vale? O lo voy a llamar nuevo mejor. Nueva. Entonces, en nueva me falta el malloc. En nueva voy a poner lo que me devuelva malloc, reservando memoria para guardar un nodo. En nueva flecha dato voy a copiar lo que me digan como parámetro, y en nueva hijo izquierdo pondré nulo, y aquí también. Y por último devuelvo nueva, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo hecho esa función, la puedo usar aquí directamente, poner hoja nueva y poner aquí carnívoro. Y ahora ya sí que puedo ir creando los otros nodos con más facilidad. Pero tengo dos opciones aquí. Puedo hacerlo de la siguiente forma. Puedo hacer raíz flecha hijo izquierdo igual hoja nueva y poner rayas, ¿sí? Y raíz flecha hijo derecho igual hoja nueva y aquí pato. O puedo usar una variable auxiliar como esta y crear aquí hoja nueva, rayas, vamos a hacerlo otra vez, y después hacer raíz flecha hijo izquierdo, toma el valor de aux, ¿vale? Lo puedo hacer de las dos formas. Si lo hago así, utilizando una variable, por ejemplo, tengo una pequeña ventaja después, y es que cuando tenga que hacer la conexión de tigre y de león a este nodo, ya tendré algo, una variable aux1, que representará ese nodo intermedio. Si no, tendría que hacer raíz flecha hijo izquierdo, ¿sí? Y es un poco más engorroso. Entonces, prefiero tener un par de variables como estas y hacerlo así. Repito el proceso con aux2 y en este caso le voy a poner pato, y pato va a ser el hijo derecho de raíz. Y por último me voy a crear para estos dos, y así tenemos el ejemplo completo, lo voy a hacer directamente en aux1. Como ya no hay más nodos, pues lo hago directamente en aux1. Su hijo izquierdo, el hijo izquierdo de rayas va a ser tigre. Hoja nueva, tigre. Y con el hijo derecho de aux1, que era león, ¿no? Bueno, ya tengo todo mi árbol, todo mi conocimiento de animales representado mediante un árbol. Y todos los nodos están bien conectados unos con otros. Y los nodos que no están conectados, como los he creado con hoja nueva,
sus descendientes son nulos, por lo tanto son hojas de verdad. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta aquí todo? ¿Súper claro? Muy bien. Antes de seguir, aquí he construido un árbol, pero hay una cosa que tengo que hacer siempre al terminar el programa cuando estoy usando memoria dinámica y es liberar la memoria. Venga, pues vamos a ver cómo liberar la memoria. ¿Cómo hacemos para liberar la memoria de todo un árbol? En este caso, fijaos que tenemos un par de variables, aux1 y aux2, y raíz, 3 variables que me permiten acceder a todo el árbol. Porque con raíz veo esto, con aux1 veo esto, con aux2 veo esto, y con aux1 flecha hijo izquierdo este, y con aux1 flecha hijo derecho este. Entonces yo podría ser un poco cuidadoso y liberar poco a poco los 1, 2, 3, 4, 5 nodos que tiene mi árbol. Pero un árbol potencialmente puede ser de cualquier tamaño, entonces no tiene sentido liberarlo así, a mano. Tenemos que hacer una función que se encargue de liberar toda la memoria del árbol, sea del tamaño que sea y tenga la forma que tenga. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esa función? Ideas. Imaginemos con un bucle que hasta que sea nulo, ¿qué? El campo de tipo izquierdo y derecho. ¿Y por dónde empiezas? Empezamos por la raíz y tú haces un bucle mientras que no sea nulo hijo izquierdo e hijo derecho. Y lo que vas haciendo, ¿qué es? En ese bucle. Pues apunta uno al siguiente y borrar el anterior. Si apuntamos al siguiente, ¿a qué siguiente te refieres? Porque hay dos. Pues tienes que hacerlo todo. ¿Cómo? Tienes que hacerlo todo. Dos veces. Por la izquierda y por la derecha. ¿Y luego qué pasa? Porque tendremos 4. En la siguiente iteración tendremos 4 caminos. ¿Lo veis? Este es el caso en el que tenemos un problema complejo. Según el tamaño será cada vez más complejo y viceversa. Si el tamaño cada vez es más pequeño, se hace más sencillo. ¿Hasta dónde? Hasta el caso en que yo tengo solo un nodo. Si mi árbol es de solo un nodo, ¿lo sé liberar? Sí, pues libero el nodo ese, primero libero el texto y después libero el propio nodo. Y si mi árbol consiste en esta parte de aquí sola, si solo tengo esto como árbol, hombre, yo podría primero hacer lo que sé, que es liberar las 2 hojas, y una vez que he hecho eso, puedo liberar este nodo que se ha vuelto a convertir en hoja. ¿Sí? De tal manera que si yo tengo un árbol muy grande, lo que puedo hacer es ir posponiendo la solución al problema global hasta que encuentre un problema que sí sea capaz de hacer, que son las hojas. Entonces, para liberar un árbol, lo que tengo que hacer es liberar sus subárboles. ¿Y liberar un subárbol cómo se hace? Igual que liberar un árbol, liberando sus subárboles. ¿Y cómo libero esos? Liberando sus subárboles. Pero hay un momento en el que me paro. ¿Cuándo? Cuando tengo que liberar una hoja. Eso habrá pasado en algún momento y terminará en ese momento la llamada recursiva y por tanto podré liberar el subárbol. Lo que antes era un subárbol lo podré liberar porque ahora se habrá convertido en una hoja. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero hacer una función que libere un árbol entero, tengo que hacer que se libere el hijo izquierdo y tengo que hacer que se libere el hijo derecho. Esa es mi idea. Pero esta función, que es recursiva, es incorrecta porque no tiene un caso base. ¿Cuál sería el caso base? El caso base será cuando no tiene hijos. ¿Sí? ¿Cuándo no tiene hijos? Cuando A flecha HI es nulo y además A flecha
HD es nulo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Ya puedo liberar eso. Si son nulos los dos, ya puedo liberar ese. Aquí ya pues tendría que liberar con free de verdad a, pero antes de eso tendría que hacer free a flecha datos. ¿Os acordáis? Ok. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si me dan un árbol muy básico, muy básico, muy básico? Un árbol vacío. Un árbol que no tiene ningún nodo. Cuando yo llego aquí y pregunto por hijo izquierdo, estaría preguntando por null flecha hijo izquierdo. ¿Se entiende? Pues eso no lo podemos permitir. Es decir que, en realidad, aunque esto lo hemos pensado como que era el caso base porque era el más sencillo de todos, no es el más sencillo de todos. El más sencillo es cuando nos dan un árbol que directamente es nulo. Y cuando nos dan un árbol que directamente es nulo, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Entonces, si lo pensamos de esta manera, esto que hemos puesto aquí, que es cuando tenemos una hoja, también se da justo aquí debajo. En este momento solo queda A, porque si yo he liberado todo el hijo izquierdo y todo el hijo derecho, A es una hoja, ¿verdad? Por lo tanto, a partir del comentario podría hacer esto sin ningún problema, ¿verdad? Si primero libero todo el subárbol izquierdo y después todo el subárbol derecho entero, lo que me queda en A es una hoja, pues la libero así. Y puedo quitar esto de aquí sin problema. Entonces tengo el caso base, que es cuando no hay árbol, no hago nada, y el caso general, que es cuando hay algo que hacer, porque hay un árbol. Y en ese caso lo que hago es liberar el subárbol izquierdo, liberar el subárbol derecho, que siempre existen como campos, porque la A no es nulo. Otra cosa es que A flecha hijo izquierdo sea nulo. Es posible. Es posible que A sea una hoja. Pero ¿qué pasará cuando ejecute libera sobre nulo? Se ejecutará esta primera línea y terminará. ¿Se ve? ¿Lo veis? Entonces, primero liberamos los dos subárboles y por último liberamos el nodo actual. Entonces, cuando yo ejecuto libera sobre raíz, ¿qué es lo que pasa? Esto es raíz, ejecuto libera. A ver si puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está. Aquí. Esta es la raíz y ejecuto libera. A, que es raíz, ¿vale nulo? No. Entonces, ¿qué hago? Libera, pero con hijo izquierdo. Empezamos de nuevo la función, pero ahora A apunta aquí. ¿Es nulo? No. Pues hacemos la primera instrucción, que es libera hijo izquierdo. Empezamos la función, pero ahora la A apunta aquí. ¿Es nulo? No. Pues hacemos libera con hijo izquierdo, que es este campo de aquí. Libera con nulo, termina. ¿Lo veis? Termina esa llamada y hacemos la siguiente, que es libera con el hijo derecho de este, que es nulo también. Termina esa llamada. ¿Y qué queda por hacer? Free a dato, que es free de tigre. Y después free de A. Ya se ha borrado todo este nodo entero. Y al terminar la llamada a la función, volvemos donde estábamos, que era en libera hijo izquierdo de rayas. ¿Qué queda por hacer? Liberar el hijo derecho de rayas, que es este. Pasará lo mismo que antes. Haremos libera con nulo, que no hará nada, libera con nulo, que no hará nada, liberaremos este nodo y terminaremos. Y entonces estaremos aquí en el comentario de la ejecución de libera cuando A vale rayas. Liberaremos la palabra rayas, liberaremos este nodo y terminaremos esa llamada recursiva y estaremos a mitad de la llamada recursiva, perdón, de la primera llamada de todos, que fue la de libera raíz. Y habremos terminado de hacer esta parte de libera raíz y queda la parte derecha. ¿Se entiende? Entonces se va llamando recursivamente hasta llegar a las hojas van desapareciendo, esas hacen que desaparezcan los padres de ellas
va desapareciendo todo hacia arriba hasta que no queda nada. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Cuando hace libera a flecha HI, Ujú. eso es como si fuera 8 a diferencia. Al empezar la llamada a libera, el valor del parámetro A tendrá, si habíamos empezado por aquí, pues A apuntará a este nodo. Esa A es una A diferente de la A que hay a medio utilizar en esta llamada. Siempre recordad que los parámetros son variables locales. ¿Os acordáis del ejemplo de sumatorio? La n aparecía en cada uno de los registros de activación y en cada caso tenía un valor diferente. Aquí pasa lo mismo, la A va tomando un valor diferente que son los diferentes nodos del árbol, porque son llamadas diferentes, ¿vale? Aunque sea la misma función, pero son llamadas diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, esto que hemos visto aquí, para liberar la memoria, o mejor dicho, para conseguir liberar la memoria, lo que hemos visto es que hemos tenido que ir recorriendo todos los nodos del árbol para poder liberar su contenido y luego a ellos mismos. Pero además lo hemos hecho en un orden concreto. Hemos empezado por las hojas hacia atrás, gracias a la recursividad. No podemos empezar por la raíz eliminando, porque entonces se nos quedan colgando direcciones sin que nadie apunte a ellas y no sabríamos cuáles son. ¿De acuerdo? La cuestión es que hemos recorrido el árbol, hemos recorrido todos los nodos del árbol en cierto orden concreto, que ha sido primero este, luego ha sido este, luego ha sido este de aquí, después este y por último este. ¿Vale? Pues cuando estamos trabajando con árboles, es habitual necesitar recorrer todos los nodos del árbol. Para buscar un elemento en un árbol, por ejemplo, podríamos necesitar recorrer todos los nodos del árbol hasta encontrarlo. Si tenemos un árbol lleno de valores y no tenemos ningún criterio de ordenación, pues me dicen, oye, busca el 11, pues tendré que recorrer todos los nodos del árbol hasta encontrarlo. Y además tendré que recorrerlos una sola vez. No vamos a estar haciendo vueltas, dando vueltas en el mismo conjunto o subconjunto de nodos, porque lo que quiero es recorrerlos todos, una vez cada uno. A eso se le llama recorrido en profundidad o atravesar un árbol. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de recorridos que se llaman recorridos en anchura, ¿vale? Que también me recorren todo el árbol, pero lo hacen de otra manera. Nosotros vamos a ver 3 tipos de recorridos en profundidad, que se llaman preorden, posorden e inorden. Y es bastante fácil, ¿eh? Aunque parezca complicado a priori. Preorden significa que primero vamos a trabajar el dato de la raíz del árbol que nos dan. Oye, nos dicen, recorre este árbol y recórrelo en preorden. Pues lo primero que vamos a hacer es trabajar con el dato de la raíz. Y cuando ya hemos trabajado con el dato de la raíz, entonces trabajamos con todos los hijos, de uno en uno. ¿Ok? Preorden, primero el nodo. Postorden, primero los hijos. Primero vamos a seguir recorriendo en profundidad los subárboles que empiezan por cada uno de mis hijos, y cuando haya terminado del todo, entonces trabajaré con el dato de la raíz del árbol que me han dado. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Esa es la misma que acabamos de hacer para liberar. Primero liberamos cada uno de los subárboles y al final liberamos el nodo actual, trabajamos con el nodo actual, que es la raíz del árbol que me han dado. Dicen, libera el árbol que empieza por 2. Primero, posorden. Primero los hijos.
libero el árbol que empieza por 7 y cuando haya terminado libero el árbol que empieza por 3. Y cuando haya terminado, que son los dos hijos, libero la raíz del árbol que me han dado a mí. Claro, liberar el árbol que empieza por 7 es recursivo. Tendré que hacerlo de la misma manera. Primero liberaré el árbol que empieza en 1 y después el árbol que empieza en 6. ¿Sí? Eso es post-orden. Y luego tenemos in-orden. Y el in-orden es una cosa intermedia. Primero trabajamos con el hijo izquierdo, luego trabajamos con el nodo, que es la raíz del árbol que me han dado, y después con el resto de hijos. Y pongo resto de hijos porque aunque aquí estamos trabajando con un árbol binario que solo tiene un hijo derecho, cuando después veamos los árboles enearios tendremos muchos más hijos. Pero se aplica igual. Primero el izquierdo, después el actual y después todos los demás hijos del actual. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Vamos a hacer una función que muestre todos los datos de mi árbol. Todos los datos del árbol que hemos hecho antes. Vamos a llamar a la función muestra, ¿no? Y queremos mostrar un árbol. Bueno, pues mostrar un árbol, como siempre, es un problema complejo. Pero yo puedo volver aquí, recordar que tengo 3 algoritmos para recorrer árboles. Recorrer un árbol significa acceder a todos y cada uno de los nodos del árbol una sola vez. Y este es el algoritmo que me da, estos son los 3 algoritmos que me dan para hacerlo. Me dicen, primero el nodo, después los hijos, primero los hijos, después el nodo, o este. Pues eso es lo que yo voy a poner en mi función para mostrar. Porque si quiero mostrar todo el árbol, quiero mostrar cada nodo una vez. Es un recorrido en profundidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo aplico preorden, primero trabajaré con el nodo, es decir, mostraré el dato que lleva A, que es la raíz del árbol que me dan. Como es un cadena, pongo %s. Y después dice, después los hijos, pues muestra A flecha hijo izquierdo y muestra A flecha hijo derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la idea que coincide con preorden, ¿no? Primero el nodo y después los hijos, Pero esta función recursiva sigue siendo incorrecta, porque le falta un caso base para parar de hacer recursividad, ¿no? ¿Cuál sería el caso base? Cuando no tiene hijos, cuando sea nulo. Cuando no tiene hijos, tengo que mostrar el valor del campo de datos, ¿verdad? Lo que pasa es que no tiene hijos y la llamada recursiva a muestra con hijo izquierdo y muestra con hijo derecho no tiene que hacer nada. Pero el caso base más sencillo, de nuevo, es si A es nulo. En ese caso, no tengo que hacer nada. ¿Vale? ¿Se entiende? Vamos a compilar esto, que llevamos ya aquí un montón de tiempo escribiendo código, sin compilar nada. Seguramente tendremos algún error. ¿Estoy donde estoy yo? Sí. Dice muestra, porque he puesto printf %s A y es A flecha dato. ¿Sí? No he puesto la flecha ahora. Ok. Que tenemos que no sale nada porque no hemos usado la función muestra. Vale. Mirad lo que sale. Carnívoro, rayas, tigre, león y pato. Me han salido 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 que yo tenía puestos. ¿De acuerdo? Fijaos que si en lugar de usar el algoritmo de preorden, que es el que he usado aquí, uso el algoritmo de postorden, es decir, primero los hijos y después la raíz del árbol actual,
al compilarlo y ejecutarlo, lo que me sale no es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué ha salido? Tigre y león. ¿Dónde está? Tigre y león. Después ha salido rayas y pato y después carnívoro. Justo el orden en el que hemos eliminado antes los nodos, porque lo hemos hecho con posorden. Aquí con preorden ha salido primero carnívoro, después sus dos hijos, rayas y pato, perdón, después ha salido rayas, de rayas ha sacado sus dos hijos, tigre y león, y ahora ha vuelto a pato, que no tiene hijos, y lo ha sacado sin más, ¿vale? Preorden me saca de alguna manera el orden natural desde el punto de vista genealógico, y el posorden me lo saca a la inversa, ¿no? Y luego inorden, pues me hace otra cosa distinta. Si yo pongo en el medio y compilo, pues me dice tigre, rayas, león. Tigre, rayas, león. ¿Sí? Y esta estructura la repite hacia arriba. Ya he hecho todo esto de aquí, ahora pondrá carnívoro y pato, ¿no? Carnívoro y pato. ¿Vale? Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda ahora mismo, paramos aquí y seguimos después. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿No? Venga, pues paramos aquí.